Mi prometida se reencontró con su ex durante un descanso y me ignoró por semanas. Regresó esperando una boda, pero yo tenía otros planes que nunca imaginó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense, porque la historia de hoy no es fácil de contar. Es un relato sobre la confianza hecha pedazos, sobre un descanso que escondía una dolorosa verdad, y sobre la fuerza necesaria para negarte a ser el plato de segunda mesa. Si alguna vez han sentido que su mundo se desmorona por la persona que más amaban, quizás entiendan un poco lo que viví. Esto va más allá de una simple ruptura. Esto es sobre descubrir que alguien que lo era todo para ti, te ve solo como una opción. Mi nombre es Mateo, tengo 32 años. Esta historia comienza hace poco más de un año, en un momento que creí que era el más feliz de mi vida. Llevaba 4 años de relación con Elena. Ella, con sus 30 años, era inteligente, divertida, tenía esa chispa que iluminaba una habitación. Conectábamos en todo, o eso pensaba yo. Éramos la pareja ideal, los que todo el mundo envidiaba un poco. Hablábamos de todo, compartíamos sueños, nos apoyábamos. Sentía que con ella podía ser yo mismo, sin filtros, sin miedos. Era mi mejor amiga, mi cómplice, el amor de mi vida. La pedida de mano fue perfecta. Justo como la había imaginado, íntima pero especial. Fue una noche en nuestra terraza, bajo las estrellas, con una cena que preparamos juntos. Cuando saqué la cajita y me arrodillé, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Susi fue el sonido más dulce que jamás había escuchado, una afirmación rotunda de un futuro que parecía brillante e inquebrantable. Nos abrazamos, reímos, lloramos de alegría, sintiendo que estábamos en la cima del mundo, listos para conquistar cualquier cosa juntos. El futuro se extendía ante nosotros como un lienzo brillante, listo para ser pintado con los colores de nuestros sueños. Inmediatamente empezamos a planificar la boda. Nos ilusionaba cada detalle, cada elección. Pasábamos horas navegando por internet, visitando lugares. Nos enamoramos de una hermosa quinta con jardines extensos y un salón antiguo a las afueras de la ciudad, imaginando a nuestros amigos y familiares bailando bajo las estrellas. Discutíamos sobre la música, fantaseando con un grupo de mariachis para la hora de la fiesta, trayendo ese toque festivo y tradicional que tanto nos gustaba. Elegir las flores se convirtió en una misión divertida, debatiendo entre rosas, lirios o algo más exótico. Hablamos de los padrinos, pensando en parejas que representaran lo que buscábamos en nuestro matrimonio. La organización consumía nuestro tiempo y energía, pero era un tiempo feliz, lleno de complicidad, decisiones compartidas y la dulce anticipación de unir nuestras vidas. Todo iba viento en popa, estábamos en la misma página, emocionados por dar el siguiente paso y construir nuestro hogar. Sentía una seguridad absoluta en nuestra relación, en nuestro futuro juntos. Sin embargo, si miro hacia atrás con honestidad, hubo un pequeño indicio, una grieta sutil en la fachada de nuestra aparente perfección que no quise ver en su momento. Días antes de que todo empezara a desmoronarse, noté a Elena un poco distante. No era una distancia física, sino emocional. Estaba pegada al teléfono más de lo normal, con una expresión preocupada o evasiva que desaparecía rápidamente si yo entraba en la habitación. La sorprendí un par de veces borrando mensajes rápidamente o cerrando ventanas de redes sociales en su laptop, como si no quisiera que viera lo que estaba haciendo. Había un aire de secreto a su alrededor que no había estado allí antes. Le pregunté si algo iba mal, si estaba estresada por la inminente avalancha de preparativos finales de la boda o por cualquier otra cosa, pero lo negó rotundamente, cada vez con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Me decía que eran cosas del trabajo o problemas sin importancia de una amiga que no quería que me preocuparan. Quise creerle. La amaba y confiaba plenamente en ella.
Pensé que quizás sí, que el estrés de la boda estaba empezando a afectarle, o que realmente estaba lidiando con algo que no se sentía cómoda compartiendo todavía. Fue justo después de ese pequeño periodo de distancia, de esa sensación de algo no dicho, que llegó con la noticia. De la nada, me dijo que necesitaba ir a su ciudad natal, a varias horas de viaje hacia el sur por carretera, para estar con su hermana, Isabel. Según ella, Isabel estaba pasando por un momento muy difícil, algo personal y complicado, y necesitaba su apoyo incondicional, que solo ella, como hermana mayor y confidente, podía brindarle. Lo enmarcó como una necesidad urgente de desconectar de la rutina de nuestra vida y la presión de los preparativos, de oxigenar la mente en un entorno familiar y de paso ayudar a su hermana a superar la crisis. Me dijo que serían solo un par de semanas, que el tiempo lejos nos vendría bien a ambos para apreciarnos más, y que volvería renovada y lista para seguir con los preparativos de la boda con energías renovadas. Aunque me pareció un poco repentino y dramático, dada la supuesta magnitud del problema de Isabel, del cual no me dio detalles específicos, no dudé. Sabía lo unida que era a su familia, especialmente a Isabel. La abracé con fuerza, le di un beso largo, lleno de amor y confianza, le dije que la apoyaba y que la echaría de menos cada minuto. Empacó una pequeña maleta, como si de verdad fuera solo por unos días, y se fue, con la promesa de llamarme en cuanto llegara y de mantenerme informado. Los primeros 2 días después de su partida transcurrieron con una normalidad tranquilizadora. Me mandó mensajes al llegar, confirmando que el viaje había sido bien y que ya estaba instalada en casa de sus padres, aunque inicialmente dijo que se quedaría con Isabel, supuse que la casa familiar era el punto de reunión. Me llamó esa primera noche para decirme que estaba bien, me contó alguna trivialidad sobre el viaje y el reencuentro con sus padres. Todo parecía ir según lo previsto, una pausa temporal en nuestra rutina, nada más. Mi inquietud inicial sobre su distancia previa y la repentinidad del viaje se disipó un poco. Pero al tercer día, todo cambió de forma abrupta y desconcertante. Recibí una llamada suya a media tarde. La tomé con alegría, esperando una conversación relajada, quizás que me contara más sobre cómo estaba ayudando a Isabel. Pero su voz sonaba tensa, forzada, como si estuviera leyendo un guión o conteniendo una emoción muy fuerte. Mateo, dijo, después de un silencio incómodo al saludarme, necesito hablar contigo sobre algo. Es difícil de decir. Creo que necesito tiempo para pensar. Mi mundo, que hacía un momento giraba con normalidad, se detuvo bruscamente. La sangre se heló en mis venas. ¿Tiempo? ¿Pensar en qué, Elena? ¿Qué pasa? ¿Es por la boda? ¿Estás abrumada por los preparativos? ¿Hice algo mal? Por favor, dime qué sucede. Mis preguntas salieron atropelladamente, llenas de confusión, pánico y una naciente ansiedad que rápidamente se volvió arrolladora. No me dio una respuesta clara. Evadía mis preguntas directas con habilidad frustrante. Solo repetía que se sentía abrumada, que necesitaba tiempo para sí misma, para aclarar su cabeza, que no sabía lo que quería, que no quería forzar las cosas. La conversación fue extraña, inconexa, llena de silencios incómodos de mi parte mientras intentaba procesar la bomba que acababa de lanzar. Terminó con ella prometiendo vagamente que hablaríamos pronto, que me mantendría al tanto, pero la sensación que me dejó fue de que algo fundamental se había roto en ese instante, y que ella no estaba siendo completamente honesta. Colgué el teléfono, miré la pared, completamente petrificado. ¿Qué diablos acababa de pasar? Después de esa llamada, el silencio se instaló de forma ominosa. Al principio, intenté darle el beneficio de la duda. Quizás realmente necesitaba ese espacio, ese tiempo para ella sola. Le envié mensajes cortos, sin presión, solo un ¿cómo estás? Espero que te encuentres mejor, aquí estoy si necesitas algo. Pero las respuestas dejaron de llegar. Luego, ni siquiera veía que los leyera, los tics de confirmación se quedaron en azul. La llamé un par de veces más en los días siguientes, la primera suavemente, la segunda con un poco más de urgencia en la voz, pero no contestó. Mi ansiedad se disparó. Lo más preocupante para mí, que conocía sus hábitos digitales mejor que nadie, fue que dejó de publicar en redes sociales.
Ni una foto, ni un comentario, ni una historia. Su perfil se volvió una tumba digital, un silencio sepulcral que contrastaba con su vida social activa y pública. Era como si hubiera desaparecido del mapa. La confusión y el pánico se transformaron rápidamente en una angustia helada que me oprimía el pecho. Empecé a perder el sueño. Daba vueltas en la cama, repasando cada conversación reciente, buscando alguna señal, algún indicio de que esto iba a suceder. Pero no encontraba nada. Todo parecía normal, feliz, justo antes de que se fuera. Me rebosaba de preocupación, sin entender por qué esta mujer, que supuestamente me amaba y con la que iba a casarme, de repente se aislaba de esta manera. No aguanté más la incertidumbre. Contacté a Isabel, su hermana, la supuesta razón de su viaje. Esperaba que me diera alguna explicación, algo que aliviara esta pesadilla, un atisbo de la verdad. La respuesta de Isabel fue exasperantemente vaga, fría y cortante por mensaje de texto. Mateo, lo siento, no la he visto mucho estos días. Está en casa de mis padres, supongo que necesita su espacio. No sé nada más de lo que te haya contado ella. No te agobies. La brevedad, la falta de empatía y la forma en que evitó dar cualquier detalle o mostrar preocupación por mí me parecieron extrañas, como si estuviera ocultando algo o, peor aún, estuviera al tanto de la situación y no quisiera involucrarse o tuviera instrucciones de no hablar. Sentí, con una certeza creciente, que la familia de Elena la estaba encubriendo o, al menos, facilitando su aislamiento de mí. Empecé a darle vueltas a esas pequeñas señales que había ignorado en mi confianza. La conversación extraña que creí oír días antes de su viaje, ese fragmento sobre alguien que volvía o un nombre que me pareció familiar pero no identifiqué. Ahora, ese recuerdo vago adquiría tintes siniestros. ¿Tenía que ver con su tiempo para pensar? Recordé el comentario de mi tía Clara, esa mujer sabia con una intuición infalible que siempre me había leído como un libro. Habíamos ido a visitarla poco antes del viaje de Elena, y al despedirse, tía Clara me abrazó con fuerza, un abrazo que ahora recordaba como inusualmente largo, y me dijo, mirándome a los ojos con una dulzura mezclada con algo parecido a la preocupación o la melancolía, Mateo, hijo, eres un buen hombre, de gran corazón. Espero que Elena sepa lo afortunada que es de tenerte a su lado. A veces las personas, al sentir la presión del futuro, se confunden con los caminos que creían haber dejado atrás. En ese momento, sonreí y asentí, pensando que se refería a viejas amistades o a la vida de soltero. Ahora, esas palabras resonaban en mi cabeza con una claridad escalofriante, como una advertencia profética que no supe descifrar a tiempo. La sensación de ser excluido, de que me ocultaban algo importante, me carcomía. Intenté contactar a otro miembro de su familia con el que me llevaba bien, un primo lejano de Elena, Carlos González, con el que coincidía de vez en cuando en reuniones familiares y teníamos buena química. Le pregunté si sabía algo, si Elena estaba bien, si pasaba algo grave con Isabel o su familia. Su respuesta, también por mensaje, fue igualmente evasiva, hombre, Mateo. Sí, está por aquí. Con mi tía Sofía, doña Sofía, la madre de Elena. Creo que está pasando por un momento delicado, por eso no habla mucho. Por lo que sé, necesita estar tranquila y no quiere hablar con mucha gente ahora. Ya te llamará ella, supongo, cuando se sienta mejor. Tú no te preocupes. Era obvio, Elena no quería hablar conmigo, y su familia, por las razones que fueran, lealtad a ella, desconocimiento de la magnitud real, o complicidad, la estaba encubriendo o, al menos, facilitando su aislamiento de mí, presentándolo como una necesidad de espacio personal. Mis amigos, Javier y Sofía, me veían sufrir, demacrado por la falta de sueño y la angustia. Me daban ánimos, me invitaban a salir para distraerme, pero mi mente estaba obsesionada. Javier, el que siempre buscaba la calma y el pragmatismo, me decía, Mateo, entiendo que estés jodido, pero dale el espacio que pide, tío. Quizás realmente solo está agobiada con lo de su hermana y la presión de la boda. Ya volverá a la normalidad y te explicará. Pero Sofía, siempre más intuitiva y directa, no estaba de acuerdo. Sus palabras eran un espejo de mi propio temor, Mateo, sé que la quieres y confías en ella,
pero esto no es normal. Elena no es así. Desaparecer así, de la noche a la mañana, sin una explicación real después de lo de la llamada, no es darle espacio. Es una falta de respeto total y un comportamiento sospechoso. Algo gordo está pasando, y me da mala espina. Sus palabras validaban mi creciente terror. No sabía qué era, pero sentía en lo más profundo de mi ser que el tiempo para pensar de Elena no tenía nada que ver conmigo ni con el estrés de la boda en la forma que ella lo decía. Sentía que había otra razón, una razón que no se atrevía o no quería confesar. Las semanas se arrastraron con una lentitud agónica. Cada día sin noticias era más largo y pesado que el anterior. Pasaba horas mirando el teléfono, con la pantalla en la mano, esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal de vida, cualquier explicación. Pero nada. La confusión inicial se transformó en una angustia helada que se instaló permanentemente en mi pecho, quitándome el aire. ¿Por qué este silencio absoluto? ¿Qué había hecho yo, o qué estaba pasando en su vida, que justificara este abandono repentino y total? ¿Era tan terrible lo que le pasaba que no podía decírmelo, a mí, su prometido? O peor aún, tenía que ver conmigo de alguna manera que ella no quería o no podía admitir. La falta de respuestas me estaba volviendo loco. La paciencia, que al principio había intentado mantener a flote con la esperanza de que simplemente necesitaba procesar algo, se agotó por completo. Ya no podía seguir así, en este limbo de incertidumbre y dolor, sin saber si mi prometida estaba bien, si seguíamos comprometidos, si toda nuestra vida juntos se había evaporado sin un adiós, borrada por un necesito tiempo. Sentía que mi vida entera estaba en pausa forzada, esperando una señal que nunca llegaba. Decidí que no podía esperar más. No podía seguir torturándome con especulaciones y miedos. Si ella no iba a venir a mí con la verdad, yo iría a buscarla. Tenía que saber. Por mi propia salud mental, por mi dignidad. Hablé con Javier y Sofía. Les expliqué mi decisión. Javier seguía reticente, preocupado de que empeorara las cosas. Mateo, piénsalo bien. Si necesita espacio. Pero Sofía me apoyó sin dudar, tienes que ir, Mateo. No puedes vivir así. Necesitas respuestas, y ella te las debe. Sopesé las opciones, el riesgo de invadir su espacio contra la agonía de la incertidumbre. Decidí que el silencio y la falta de honestidad eran peores que cualquier conversación incómoda o dolorosa que pudiera tener. Era una decisión tomada por necesidad de claridad, por autorrespeto y por la desesperación de un hombre al que le habían arrebatado su futuro sin explicación. Empaqué una pequeña bolsa con lo esencial para una noche. Metí mi cargador de teléfono, algo de ropa limpia, cosas básicas. Llené el tanque del coche. El viaje era largo, varias horas de carretera, un trayecto que antes habríamos hecho juntos, riendo y cantando, ahora lo enfrentaba solo, con el peso de la incertidumbre. Tenía todo ese tiempo para pensar. Para prepararme mentalmente para cualquier escenario. Para convencerme de que quizás todo era un malentendido, que ella solo estaba pasando por una crisis personal ajena a nuestra relación, algo tan abrumador que la hizo cerrarse, y que al verme, al hablar cara a cara, todo se arreglaría con un abrazo y una explicación. Me aferraba a esa esperanza, por irracional que fuera, como un náufrago a un trozo de madera. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la ciudad, ya en el coche con las manos en el volante, o quizás ya en la carretera, no lo recuerdo con exactitud porque el impacto borró los detalles menos importantes. Recibí un mensaje. Era de Carlos González, el primo lejano de Elena con el que me llevaba bien, el mismo que me había respondido vagamente sobre ella días atrás. Esta vez, el mensaje no era evasivo. Era casual, casi inocente en apariencia, un comentario al vuelo, pero sus palabras cayeron sobre mí como una losa. Decía, ¿qué onda, Mateo? Espero que estés bien. Oye, qué casualidad. Estuve de paso por ciudad natal de Elena, por trabajo hace unos días y vi a Elena. Estaba en nombre de un café conocido o una zona céntrica que yo conocía de visitas anteriores a la ciudad, y estaba con un chico. Creo que era Diego, ¿te acuerdas de su ex de la universidad? Vaya coincidencia, ¿no?
Se veían muy entretenidos, riendo y todo. El mensaje de Carlos me paralizó por completo. Diego. Su ex. No un ex cualquiera, no una vieja historia sin importancia. Diego. El ex. El primer amor de Elena, con quien tuvo una relación muy intensa en la universidad, una historia de amor apasionada que terminó de forma dramática, dejándola, según me había contado ella misma en confianza, muy marcada por el dolor de la ruptura. Era un nombre que rara vez mencionaba, y cuando lo hacía, era con una mezcla de melancolía y la certeza de que era un capítulo cerrado. El aire dentro del coche se volvió denso, sofocante. La casualidad que mencionaba Carlos no me pareció casual en absoluto. Se veían muy cómodos, riendo y todo. Esas frases resonaron en mi cabeza, una y otra vez, como una campana fúnebre para mi relación. Elena había pedido un tiempo, un descanso para ir a su ciudad natal, supuestamente para apoyar a su hermana Isabel en una crisis, pero estaba pasando el tiempo, cómodamente y riendo, con Diego. La pieza encajó con una precisión terrible, pero el cuadro que formó era desolador y lleno de traición. Las palabras de Carlos, ese comentario casual, confirmaron mis peores miedos y le dieron un propósito terrible al silencio de Elena, a su evasión, a su necesidad de tiempo para pensar. Ya no era confusión o crisis personal ajena a nuestra relación. Era algo mucho más doloroso, personal y directo. Era una traición. Pisé el acelerador. La rabia y el dolor se mezclaron con la determinación. Necesitaba llegar. Ahora más que nunca. El viaje se convirtió en una misión para confirmar una verdad que ya sentía en mis entrañas. Después de varias horas de viaje, conduciendo casi en piloto automático, con el mensaje de Carlos repitiéndose en mi mente, llegué a la ciudad natal de Elena. El nudo en mi estómago se había transformado en una piedra helada, pesada y dolorosa. El sol de la tarde empezaba a caer, proyectando largas sombras. Conduje directamente a la calle de sus padres. La casa familiar, que antes representaba un refugio, un lugar de calidez y bienvenida donde yo había sido recibido tantas veces con los brazos abiertos, ahora me parecía una fortaleza inexpugnable. El epicentro de la mentira y el secreto. El corazón me latía con fuerza en las sienes, martilleando un ritmo frenético contra mis costillas, mientras aparcaba el coche a unos metros de la entrada. Apagué el motor y me quedé sentado por un momento, respirando hondo, tratando de encontrar la calma que no tenía. Me bajé del coche, la bolsa de viaje colgando inerte de mi mano. Caminé por la acera, cada paso se sentía pesado, cargado de la expectativa del enfrentamiento. Llegué a la puerta. Dudé un instante antes de levantar la mano para llamar. Por un momento, temí que nadie abriera, que la casa estuviera vacía, o que simplemente no me abrieran al verme allí, sin avisar, después de semanas de silencio. Pero reuní el valor. Llamé al timbre. Y esperé. Se abrió la puerta. Y quien abrió fue doña Sofía, la madre de Elena. Su rostro, al verme allí parado en el umbral, pasó de la sorpresa inicial a una incomodidad y nerviosismo evidentes que intentó disimular sin éxito. Sus ojos se abrieron ligeramente, su boca se entreabrió en una o silenciosa, casi un jadeo ahogado. Había una fracción de segundo de duda y pánico en su mirada antes de que se recompusiera, sus rasgos faciales adoptando una máscara de sorpresa forzada. «Oh, Mateo», murmuró, su voz un poco más aguda de lo normal, «qué sorpresa verte por aquí. No te esperábamos». Su postura era tensa, y aunque no cerró la puerta del todo, había una clara reticencia en su gesto y en la forma en que se interponía en el umbral. «Elena no está un poco indispuesta ahora, descansando», añadió rápidamente, buscando mis ojos con una mirada evasiva, clara señal de que mentía. Intentó bloquear sutilmente el paso con su cuerpo, esperando que yo aceptara la excusa y me fuera. Pero yo, con la imagen del mensaje de Carlos y la confirmación de su deshonestidad quemándome por dentro, no iba a ceder. Con toda la cortesía que pude reunir, mi voz tensa pero firme, le dije, «Lo sé, doña Sofía, sé que no me esperaban. Y no tengo intención de molestar. Pero necesito hablar con Elena. Es importante. Muy importante».
Estoy aquí porque no he tenido noticias suyas en semanas y estoy muy preocupado. Y hay algo que necesito aclarar con ella cara a cara. Doña Sofía dudó un momento más, su mirada seguía evasiva, pensando rápidamente en otra excusa o en cómo manejar la situación. Parecía atrapada. Mi determinación debió ser clara en mi rostro, o quizás la verdad en mis ojos la hizo flaquear. Finalmente, suspiró imperceptiblemente, una exhalación de resignación a regañadientes, y se hizo a un lado, abriendo la puerta un poco más. Pasa, pasa, dijo en voz baja, casi un murmullo, su voz cargada de preocupación y derrota. El ambiente en la casa, incluso desde el recibidor, se sentía pesado, cargado de una tensión palpable. No era la calidez familiar que recordaba de mis visitas anteriores, era el aire denso y silencioso de un secreto guardado a la fuerza. Entré en la casa. El recibidor estaba impecable, ordenado hasta el exceso, como si hubieran estado limpiando para distraerse. Doña Sofía me guió al salón. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde me había sentado tantas veces, sintiéndome parte de la familia. Ahora me sentía como un extraño, un intruso. El silencio se cernía sobre nosotros. Doña Sofía se movía nerviosamente por la habitación, alisando cojines que ya estaban perfectos, evitando mi mirada directa. Justo entonces, apareció Elena. Salió de un pasillo lateral, y al verme allí sentado en el salón, se detuvo en seco en la entrada. Se quedó inmóvil por un instante, completamente petrificada. Su rostro reflejaba la misma sorpresa, el mismo pánico que vi en su madre al abrir la puerta, pero magnificado, sin la máscara de compostura. Estaba pálida, sus ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma que no esperaba encontrar en el salón de su casa. Estaba claro, terriblemente claro, no esperaba que apareciera, y mucho menos que la encontrara allí. Hubo un momento de silencio cargado de tensión en el que simplemente nos miramos, ella de pie, yo sentado, con doña Sofía moviéndose nerviosamente, una figura periférica en esta escena. Finalmente, Elena, con un esfuerzo visible, rompió el silencio con voz apenas audible, temblorosa. Mateo. Dios mío, no pensé que vendrías. Se sentó en un sillón individual frente a mí, sus movimientos rígidos, incómodos. Doña Sofía, después de unos segundos de vacilación, dijo algo sobre ir a la cocina a preparar algo de café o agua, una excusa transparente para dejarnos, por ahora, solos. Aunque yo sentía su presencia nerviosa en la casa, probablemente escuchando desde la cocina. Elena intentó iniciar una conversación superficial, un intento patético de crear una normalidad que ya no existía. El viaje bien, encontraste fácil la casa, mucho tráfico en la carretera, ¿quieres algo de beber? Parecía que estaba recitando un guión aprendido a medias, una forma torpe de ganar tiempo o evitar el tema real. Su voz sonaba forzada, antinatural. Esa farsa me revolvió el estómago, aumentó mi ira contenida y mi determinación de llegar al fondo de todo. Respondí con monosílabos, mi mandíbula tensa, mis ojos fijos en los suyos, buscando una verdad que no llegaba en sus palabras vacías. No pude soportar la farsa por mucho tiempo más. La tensión era insoportable. El nudo en mi garganta se hizo insoportable, una mezcla de miedo, rabia y dolor. Con toda la calma que pude reunir, aunque mi corazón latía con una fuerza desbocada contra mis costillas y mi voz estaba tensa al borde del quiebre, la interrumpí. Elena, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, negándome a participar en su juego de normalidad, deja de fingir, por favor. No vine hasta aquí para hablar del tráfico. Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué me has ignorado por semanas? ¿Por qué desapareciste así, sin una palabra real después de esa extraña llamada? Y, lo más importante, ¿por qué Carlos me dijo que te vio con Diego hace unos días? Solté el nombre de Carlos y Diego deliberadamente, para que supiera que ya tenía información, que no podía negarlo. La mención de Diego, su ex, tuvo el efecto deseado. Mencionar a Carlos y a Diego la tomó completamente por sorpresa. La palidez de su rostro aumentó, si es que eso era posible. Se quedó sin habla por un instante, sus ojos desviándose rápidamente, evitando mi mirada directa.
Se mordió el labio inferior, un tic nervioso que conocía bien. Ya no podía negar el encuentro. Estaba acorralada. El aire en el salón se llenó de un silencio cargado de tensión, roto solo por el sonido distante de la loza en la cocina, donde supuse que doña Sofía escuchaba. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, un silencio denso y cargado de secretos, Elena finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, rota, como si temiera que las paredes la oyeran o como si cada palabra fuera un esfuerzo inmenso. Me encontré con Diego, cuando llegué aquí, dijo, todavía evitando mi mirada, observando fijamente sus manos que estaban entrelazadas en su regazo. En contraste, repetí, el cinismo tiñendo mi voz, hirviéndome la sangre, recordando la descripción de Carlos de verlos muy cómodos, riendo y todo. Carlos dijo que te vio en zona o café específico, sentados juntos, riéndose, pareciendo muy entretenidos. ¿Eso es encontrar? ¿Un simple cruce en la calle? ¿Y por un encuentro casual, desapareciste de mi vida por semanas? Acorralada de nuevo por mi pregunta directa y el conocimiento que tenía, su voz se volvió un poco más firme, con un matiz de desesperación y autodefensa al intentar justificar lo injustificable. No fue planeado, fue en lugar, supermercado, calle, etc., una coincidencia. Y sí, terminamos hablando. Nos sentamos un rato. Luego, tras otra pausa tensa, otro suspiro entrecortado, soltó la confesión más dura, la que confirmó mis peores miedos. Y, he estado pasando tiempo con él, después de eso. Quería ver si había sentimientos sin resolver. La frase sentimientos sin resolver golpeó mi estómago con la fuerza de un puñetazo. Un dolor agudo y helado me atravesó el pecho. Miré a la mujer sentada frente a mí, la mujer con la que iba a casarme en pocos meses, la mujer que supuestamente me amaba, y en ese instante sentí que no la reconocía en absoluto. Era como mirar a una extraña. Sentimientos sin resolver, repetí, mi voz cargada de incredulidad, asombro y una inmensa tristeza que rápidamente se transformó en rabia contenida. ¿Sentimientos sin resolver? Elena, estamos prometidos. Estamos planeando una boda. Una vida juntos. ¿Cómo puedes decir eso? Mientras me ignorabas, me dejabas en la oscuridad, estabas pasando tiempo con tu ex para ver si sentías algo por él. ¿Qué clase de persona hace eso? Ella seguía justificándose, su voz con un matiz de desesperación y un toque de autocompasión, intentando parecer la víctima de sus propias circunstancias. No quería casarme con dudas, Mateo. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber, por ambos. No quería empezar nuestro matrimonio con algo pendiente del pasado. Intentó girar la situación, culpar a factores externos, incluso insinuando sutilmente que quizás la presión de la boda me había cambiado, que yo estaba distante, que ella sentía que algo faltaba en nuestra relación, buscando desesperadamente excusas para su comportamiento en mí o en las circunstancias, en lugar de asumir su propia responsabilidad. Mi furia, contenida hasta entonces, la rabia que había estado fermentando durante semanas de silencio y angustia, empezó a hervir con una intensidad que me hacía temblar. Me negué a aceptar sus excusas. ¿Por ambos? ¿Crees que esto me beneficia de alguna manera? Has destrozado la confianza. Me has causado un dolor que nunca antes sentí. Ahora tengo más dudas que nunca, pero no sobre nosotros, sino sobre ti, sobre quién eres realmente, gracias a tu deshonestidad. Dejarme en la oscuridad por semanas, preocupado, sin saber nada, temiendo lo peor, es 1000 veces peor que haber sido honesta desde el principio y decirme que tenías dudas o que habías visto a Diego. Eso es cruel, Elena. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Le eché en cara cada noche sin dormir, cada mensaje sin respuesta, la humillación de tener que viajar para forzar esta conversación y descubrir la verdad de esta manera tan cruel. En ese momento, doña Sofía, la madre de Elena, reapareció en el salón. Quizás alertada por el tono de mi voz, que había subido a pesar de mis esfuerzos por controlarlo. Entró con una expresión de preocupación forzada en el rostro, intentando proyectar calma en medio de la tormenta. Se acercó a Elena,
Puso una mano sobre su hombro, y luego se giró hacia mí, intentando intervenir, suavizar la situación, como si fuera una simple discusión de pareja. Mateo, hijo, por favor, cálmate. No hables así. Elena está confundida, es un momento difícil para ella, necesita tiempo para entender sus sentimientos. Es joven. Dale una oportunidad. Piensa en todo lo que han construido juntos, en la familia, en la boda. Es una tontería estropearlo todo por esto. Intentó ponerse descaradamente del lado de su hija, pidiendo comprensión para Elena, minimizando la gravedad de la traición, y utilizando la boda y el futuro que ella había puesto en riesgo como herramientas para presionarme, para hacerme sentir culpable por mi reacción. La intervención de doña Sofía, su intento de proteger a su hija a costa de mi dolor, su insistencia en la boda que Elena misma había dinamitado, su falta total de reconocimiento del daño que se me había hecho, solo aumentó mi frustración y mi decepción. Me giré hacia ella, mi voz tensa pero controlada, tratando de mantener la educación a pesar de todo. Doña Sofía, con todo respeto, aprecio su preocupación por Elena, pero esto no se trata de una simple confusión. Se trata de una elección. Una elección de ser deshonesta, de ignorarme, de buscar a otra persona mientras yo esperaba. Y no pienso en la boda ahora mismo, porque la persona con la que iba a casarme estaba explorando sentimientos sin resolver, con su ex, con Diego, mientras yo la esperaba en casa, solo y preocupado. Esa es la verdad, por muy incómoda que sea. Luego, me volví a Elena, mis ojos fijos en los suyos, una mezcla de tristeza, rabia y finalidad en mi mirada. «¿Y tú, Elena?», dije, con una voz que sentía que no era mía, fría y distante, «no puedes justificar esto diciendo que necesitabas estar segura por ambos, o que no querías empezar nuestro matrimonio con dudas. Has hecho exactamente eso. Has destrozado la confianza y has plantado una duda que ya no se puede quitar. Me has faltado al respeto de la peor manera posible. Me has tratado como una opción». La conversación siguió dando vueltas en círculos viciosos. Elena insistía en su confusión, en que no quería dañarme, en que no sabía lo que sentía, en que lo de Diego ya no importaba. Yo le repetía, con una calma forzada que escondía un volcán de emociones, que sus acciones gritaban más fuerte que sus palabras, que el daño estaba hecho no solo por estar con Diego, sino por la forma en que eligió manejarlo. Por el silencio, por el engaño. Me di cuenta de que no íbamos a llegar a ninguna parte. Ella no entendía, o no quería entender, la magnitud de su falta. La confianza estaba rota. Irreparablemente. Ya no había base sobre la que construir. Fue una revelación dolorosa pero clara, como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. No podía seguir ahí. No podía escuchar más excusas, más justificaciones vacías. Me levanté del sofá. Elena y doña Sofía me miraron, sorprendidas por mi acción, sus rostros reflejando pánico ante la inminencia de mi partida. Las miré a ambas. A Elena, con una mezcla de decepción, un dolor profundo que me llegaba hasta los huesos, y una naciente sensación de finalidad y liberación. A doña Sofía, con la tristeza de darme cuenta de que la familia en la que quería entrar, la madre que veía con respeto, era capaz de encubrir y justificar este tipo de comportamiento. Con la voz firme, pero sin rabia, simplemente con la determinación de un hombre que había llegado a su límite, usando las mismas palabras que Elena había usado conmigo días antes, le dije, «Tienes razón, Elena. Necesito tiempo para pensar». Su mirada reflejó un shock total. No esperaba que usara eso contra ella. Fue mi forma de devolverle el golpe, no con crueldad, sino con la verdad de sus propias acciones. No esperé su respuesta, ni una palabra, ni un ruego. Tomé mis llaves y la bolsa de viaje que había dejado junto a la puerta. Las cogí en silencio. «Me voy», dije simplemente, mi voz final, sin espacio para la discusión. Me dirigí a la puerta sin mirar atrás. Salí de la casa, dejando atrás a Elena y a su madre, y cerré la puerta suavemente. Sentí que cerraba un capítulo entero de mi vida, el más importante hasta entonces. El aire de la calle me pareció fresco y limpio, a pesar del dolor que me desgarraba por dentro.
El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. La carretera parecía interminable. La rabia inicial se había desvanecido, dejando paso a un dolor inmenso, un vacío en el pecho que dolía con cada respiración. Repasaba cada momento de la conversación, cada justificación vacía de Elena, la incomodidad de su madre, la imagen de ella diciendo que necesitaba ver si tenía sentimientos sin resolver con Diego. Era como si estuviera reviviendo la herida una y otra vez. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, una liberación silenciosa de la angustia acumulada durante semanas. Sentía que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también el futuro que habíamos construido con tanto cuidado, con tanta ilusión. Al llegar a mi departamento, me sentí perdido, vacío. Entré en el silencio de mi hogar, un silencio que antes era cómodo, ahora parecía resonar con la ausencia de Elena, con el eco de su traición. Me encerré. No quería ver a nadie, no quería hablar. Solo quería desaparecer. Pero mis amigos, Javier y Sofía, no me dejaron solo en mi dolor. Habían estado preocupados desde que emprendí el viaje. Me llamaron incansablemente, me enviaron mensajes. Finalmente, cedí y les pedí que vinieran. Les conté todo, desde el momento en que Elena me pidió el tiempo, el silencio, el mensaje de Carlos, el viaje, la conversación, la confesión, la intervención de su madre, mi decisión de irme. Lo conté todo, con la voz entrecortada por la emoción, reviviendo cada momento doloroso al relatarlo. Su reacción fue de indignación absoluta. Javier, el que siempre buscaba la calma, estaba furioso. No puedo creerlo, tío. Después de todo lo que vivieron, desaparecer así, sin explicaciones, para irse con su ex. Y encima te encubren. Es una falta de respeto enorme, una crueldad. Sofía, la más directa y visceral, fue implacable. Sus palabras eran un espejo de mi propia rabia y mi propio sentido de injusticia, te lo dije, Mateo. Algo no cuadraba en ese silencio. Y si ella estaba considerando a su ex mientras tú la esperabas para casarte, planeando vuestra vida, no te merece. Ni ahora, ni nunca. No te sientas idiota por confiar en ella, Mateo. El problema no es tuyo. El problema es de ella por ser una deshonesta, una inmadura y una egoísta. Sus palabras, aunque duras, fueron un ancla en mi tormenta emocional. Escucharlos, sentir su indignación genuina, me ayudó a validar mis propios sentimientos y, sobre todo, a no culparme a mí mismo por lo sucedido. Me recordaron que la responsabilidad de la ruptura recaía por completo en las acciones y decisiones de Elena. En los días siguientes, la conversación con Javier y Sofía continuó. Me ayudaron a analizar la situación, a verla con perspectiva. Sofía me hizo ver que las pequeñas señales que ignoré, la distancia, el teléfono, la vaga explicación del viaje, eran, en retrospectiva, síntomas claros de que algo andaba mal antes de que se fuera. Recordé de nuevo a tía Clara. Sus palabras ahora tenían un significado escalofriante, una advertencia que no supe escuchar. Decidí llamarla. Le conté todo, desde el principio, sin omitir detalles, con la voz todavía temblorosa por la emoción. Escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpir, solo con un suspiro ocasional de empatía. Cuando terminé, su voz era suave, llena de comprensión y una profunda sabiduría que solo dan los años. Oh, mi niño, dijo, con una calidez que me llegó hasta el alma. Qué doloroso debe ser. Pero escúchame bien, Mateo. A veces, las personas se pierden en sus propios laberintos de dudas, miedos o egoísmo, sin importar a quién arrastren con ellas en el proceso. No fue culpa tuya, Mateo. Tú construiste con amor y confianza, con un corazón sincero. Ella eligió romperlo con engaño y deshonestidad. Tu valor no disminuye por las malas acciones de otra persona. Tú mereces más que ser la opción de reserva de nadie, el premio de consolación si lo que buscan en otro lado no funciona. Hiciste lo correcto al irte. Es doloroso ahora, inmensamente doloroso, pero es el camino hacia tu propia paz y tu propio valor. Su consuelo, su comprensión profunda, su validación incondicional, fueron un bálsamo para mi alma herida. Durante las siguientes semanas, el silencio de Elena continuó.
no me sorprendió. Sentí que no tenía el valor, o quizás la capacidad, de enfrentar lo que había hecho y el daño que había causado. Sin embargo, no todo fue silencio total desde su lado. Recibí un par de mensajes de texto de doña Sofía, la madre de Elena, intentando mediar o minimizar la situación, actuando como emisaria. Mateo, decía uno, Elena está muy mal, muy arrepentida de cómo pasaron las cosas. Quiere hablar contigo, explicarte mejor. Dale una oportunidad. Otro decía, hijo, piensa en la boda, en todo el esfuerzo que pusimos, en la ilusión de las familias. ¿De verdad vas a dejar que se pierda todo por esto? Ella te quiere. Era un intento claro de usar la culpa y la presión familiar para manipularme. Respondía doña Sofía con educación pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Doña Sofía, aprecio su preocupación por Elena, de verdad. Pero la decisión está tomada y es definitiva. Se acabó. La confianza se rompió irreparablemente por las acciones de Elena, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo manejó, por el silencio y la deshonestidad. No hay vuelta atrás posible. Por favor, no insistan más. No hubo más mensajes de ella, ni de Isabel. Parecían haber aceptado, al menos por el momento, mi postura. El golpe más difícil, después del dolor emocional, fue empezar a desmantelar los planes de boda. Tener que llamar al salón para cancelar la fecha, hablar con los proveedores de la música, las flores, el fotógrafo. Cada llamada, cada explicación, cada disculpa que tenía que dar a los proveedores, era una punzada de dolor, un recordatorio tangible del futuro que se había evaporado. Informar a la familia y a los amigos cercanos fue también agotador y doloroso. Era como desenterrar el futuro que habíamos planeado juntos, pedazo a pedazo, y verlo morir en mis manos. Hubo momentos de debilidad, de duda, de preguntarme si debería haber intentado arreglarlo de otra manera, si el amor verdadero no debería ser capaz de superar obstáculos como este. Me preguntaba si fui demasiado duro, demasiado rápido en mi decisión. Pero la imagen de ella con Diego, su deshonestidad deliberada, su falta de valentía para hablar conmigo y su intento de usar un descanso como excusa mientras exploraba su pasado. Todo eso me recordaba por qué no podía hacerlo. No podía construir un matrimonio sobre una base de mentiras, desconfianza y la sensación de haber sido una opción de respaldo. No podía perdonar la forma en que me había humillado y herido. No podía. No merecía eso. Merecía un amor transparente, honesto y recíproco. Lenta pero dolorosamente, empecé a aceptar la nueva realidad. La tristeza era inmensa, un pozo profundo, pero se mezclaba con una naciente sensación de alivio, de liberación y, sobre todo, de autorrespeto por haberme puesto a mí primero. Empecé a enfocarme en mí mismo, en sanar, en recuperar mi vida, ladrillo a ladrillo. Volví a mis hobbies, pasaba más tiempo con mis amigos Javier y Sofía, su compañía y su apoyo incondicional fueron vitales en esos meses. Volví a ir al gimnasio, a leer, a hacer cosas que me gustaban y que había dejado de lado por la vorágine de la planificación de la boda. La sabiduría de tía Clara seguía resonando en mí, recordándome mi propio valor. No buscaba activamente una nueva relación, necesitaba tiempo para mí, para curar las heridas y reconstruir mi propio fundamento. Sentía que estaba recuperando mi equilibrio, mi fuerza interior. La paz, aunque a veces frágil y salpicada de momentos de tristeza, se había instalado lentamente en mi vida. Pasaron varios meses desde la última vez que vi a Elena en casa de sus padres. La herida de la ruptura no había desaparecido por completo, pero se había convertido en una cicatriz menos dolorosa, algo que llevaba conmigo pero que ya no me impedía avanzar. Había reconstruido mi rutina, me enfoqué en mi trabajo con renovado vigor, volví a socializar activamente. Ya no pasaba noches en vela. Sentía que estaba recuperando mi equilibrio, mi fuerza interior. La vida, aunque diferente a la que había planeado, había vuelto a tener color. Y entonces, cuando menos lo esperaba, cuando ya empezaba a sentir que el capítulo Elena estaba definitivamente cerrado, volvió a aparecer. Fue un sábado por la tarde, un día soleado y tranquilo. Estaba en casa, relajado, leyendo un libro en el sofá, disfrutando de la paz de mi departamento. Oí llamar a la puerta.
No esperaba a nadie. Pensé que quizás era Javier pasando a saludar sin avisar, algo que hacía de vez en cuando. Me levanté y fui a abrir la puerta. Y allí estaba Elena. Parada en el umbral de mi departamento, con una sonrisa en el rostro, vestida de forma casual pero arreglada, como si fuera una visita de fin de semana normal. No alguien que me había ignorado por meses después de destrozarme y de que yo la dejara en la puerta de su casa. Parecía que el tiempo no hubiera pasado para ella, que no hubiera habido drama, dolor, traición ni silencio. Hola, Mateo, dijo con la misma casualidad que si nos hubiéramos visto el día anterior. Me quedé inmóvil por la sorpresa. Mi mente se bloqueó por un instante. ¿Estaba alucinando? ¿Era real? No podía creerlo. Hola, Elena, dije, mi voz tensa por la incredulidad. Instintivamente, sin pensar demasiado, me hice a un lado para que pasara. Entró en mi departamento con una familiaridad que me resultó extraña y dolorosa, como si todavía fuera su hogar, su espacio. Miró alrededor. Qué limpio y ordenado lo tienes todo, comentó, con un tono ligero, como si fuera una vecina que venía a pedir azúcar y hacía un comentario trivial. Se dirigió al salón y se sentó en el sofá, el mismo sofá donde nos habíamos abrazado innumerables veces, donde habíamos compartido secretos y sueños. Me quedé de pie por un momento, observándola, completamente desconcertado por su actitud. ¿Qué demonios estaba pasando por su cabeza? ¿Cómo podía actuar así? Mi mente corría tratando de entender su presencia allí, sin avisar, después de todo lo que había pasado. Sentía una mezcla de shock, confusión y una naciente rabia ante su descaro. Ella se sentó en el sofá, me miró y palmeó el cojín a su lado. Siéntate, Mateo, dijo con una tranquilidad que me resultó exasperante. Tenemos que hablar. Me senté, rígido, en el otro extremo del sofá, manteniéndome a distancia. Me preparé mentalmente para algún tipo de disculpa profunda, una explicación detallada de lo que había pasado, un reconocimiento del daño que había causado, quizás remordimiento. Pero en lugar de eso, lo que salió de su boca en cuanto se sentó me dejó completamente helado de asombro y rabia. Empezó a hablar de la boda. Bueno, he estado pensando, dijo, como si nuestra conversación anterior en casa de sus padres, el fin de nuestro compromiso, mi dolor, su engaño, nunca hubiera sucedido. El salón todavía tiene nuestra fecha disponible. Milagrosamente. Y estuve viendo unos vestidos nuevos por internet. El que me probé la última vez no me terminaba de convencer, creo que deberíamos mirar otras opciones. Continuó hablando de los preparativos, del catering, de la lista de invitados, de las flores que podríamos usar, del grupo de música. Incluso mencionó algo sobre el depósito que sus padres habían dado para el lugar, que no querían perder, o la ilusión que su madre y tías todavía tenían por la boda, intentando, de forma burda y transparente, usar la culpa y la presión familiar como herramientas para manipularme y convencerme de retomar todo. Era tan surrealista, tan ajeno a la realidad del daño que había causado, que por un momento pensé que estaba teniendo algún tipo de alucinación. Realmente esperaba sentarse en mi sofá, en mi departamento, meses después de abandonarme y romperme el corazón, y simplemente retomar los planes de boda como si nada hubiera pasado. La absurdidad de la situación era tan grande que casi me hizo reír, una risa histérica. No pude contenerme más. La farsa, el descaro, la desconexión total con la realidad de la situación, todo eso me hirvió la sangre. La corté en seco, mi voz calmada pero gélida, cada palabra cargada de la rabia contenida de los últimos meses. Elena, dije, mi mirada fija en la suya, intentando descifrar la locura en sus ojos, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué estás hablando? ¿La boda? Me miró, genuinamente confundida por mi reacción, como si no entendiera por qué no estaba saltando de alegría, aliviado de que ella hubiera vuelto para retomar nuestros planes. ¿Qué? Estoy hablando de nosotros, Mateo. De arreglar las cosas. De nuestra boda. No pude evitar una risa, corta y amarga, llena de incredulidad y dolor. ¿Era el tipo de risa que dice estás bromeando? Arreglar las cosas, repetí, inclinándome hacia ella, mi voz bajando a un tono peligroso.
¿Te refieres a la relación que decidiste poner en pausa mientras aclarabas tus sentimientos con tu ex? ¿A esa relación que ignoraste por semanas, sin una palabra, sin una explicación, mientras yo me moría de angustia? ¿A esa relación que destrozaste con tu deshonestidad? Vuelves aquí meses después, como si nada, y esperas que te diga, sí, claro, sigamos con la boda. Su rostro palideció ligeramente, pero se recompuso rápido, adoptando una expresión de defensa. Eso ya pasó, Mateo, dijo rápidamente, como si fuera un error menor, un pequeño tropiezo sin importancia. Lo de Diego, me di cuenta de que no sentía nada. Fue solo, el pasado llamando a la puerta. Un error. Me di cuenta de que a quien quiero, de verdad, es a ti. Por eso estoy aquí. Para que volvamos a estar juntos. Para casarnos. Ya no pude sentarme más. Me levanté del sofá, empezando a caminar por el salón, incapaz de quedarme quieto. La rabia, el dolor y la incredulidad se mezclaban en mi pecho. ¿Y esperas que simplemente me crea eso? ¿Que después de meses de silencio, después de lo que hiciste, simplemente regreses y esperes que te reciba con los brazos abiertos, listo para retomar la boda, para casarme contigo como si nada hubiera pasado? ¿De verdad escuchas lo que estás diciendo, Elena? ¿No te das cuenta de lo absurdo, de lo cruel que suena eso? Ella se encogió un poco, sin esperar la intensidad contenida en mi voz, aunque no estaba gritando. Necesitaba tiempo, repitió, con una voz más baja. No quería hacerte daño. No sabía lo que sentía. No querías hacerme daño, Elena, mi voz se alzó un poco a pesar de mí mismo. Me ignoraste por semanas. Y me dejaste colgado, sin saber nada. Tuve que ir a buscarte para enterarme de que estabas con tu ex mientras supuestamente ayudabas a tu hermana. Y mentiste. Desapareciste. Y ahora vienes aquí, meses después, diciendo que no querías hacerme daño. Dejarme en la oscuridad, temiendo lo peor, es 1000 veces peor que haber sido honesta desde el principio y decirme, Mateo, tengo dudas, vi a mi ex, necesito tiempo. No es así, Mateo, intentó rebatir, con un matiz de desesperación en su voz. Estaba confundida, no sabía lo que sentía en ese momento. Y no quería empeorar las cosas si no estaba segura. Empeorar las cosas, la interrumpí de nuevo, levantando las manos en señal de frustración y asombro. Empeoraste las cosas en el momento en que elegiste desaparecer y ponerte en pausa en lugar de hablar conmigo. Y empeoraste las cosas con cada día que pasaba en silencio. Y me dejaste colgado, preguntándome qué demonios había pasado, mientras tú explorabas tu pasado con Diego. ¿Entiendes siquiera el daño que eso me causó? ¿La humillación? ¿La inseguridad? Abrió la boca para responder, con una expresión herida en el rostro, pero la corté con firmeza, mi voz cargada de una convicción que sentí hasta en los huesos. No, no lo entiendes, dije, mirándola directamente a los ojos. Porque si lo entendieras de verdad, si tuvieras una mínima idea del dolor y la confusión que me causaste, no estarías aquí, sentada en mi sofá, esperando que simplemente olvide todo y sigamos adelante como si nada. No podrías. Su expresión era ahora una mezcla de sorpresa, herida y rabia contenida. Parecía darse cuenta de que mi resistencia era real, que no iba a ceder fácilmente. Intentó un último enfoque, volviendo a la carta de la víctima y el arrepentimiento. Cometí un error, dijo en voz baja, su voz sonando frágil. Lo sé. Sé que me equivoqué mucho. Pero estoy aquí ahora, Mateo. Quiero arreglarlo. Quiero que volvamos. Haré lo que sea necesario. Harás lo que sea, repetí, la misma risa amarga asomando, esta vez con más cansancio que rabia. Dices eso como si fuera alguna especie de promesa que borra todo lo demás. Pero la verdad es, Elena, que has roto algo fundamental. Has destrozado la confianza. ¿Cómo puedo creer que harás lo que sea, hoy, cuando mañana podrías volver a sentirte confundida y desaparecer de nuevo? ¿Cómo puedo confiar en que no harás esto otra vez, la próxima vez que un sentimiento sin resolver llame a tu puerta? Bajó la mirada a sus manos, que estaban entrelazadas, y vi que seguía llevando el anillo de compromiso en su dedo.
Mi anillo. El símbolo de un futuro que ella misma había demolido. Sentí una punzada de ira al verlo allí, como si tuviera algún derecho a llevarlo después de todo lo que había pasado, después de su deshonestidad y su descaro al volver. Con voz tajante, sin pensar, la orden salió de mi boca con una finalidad que me sorprendió incluso a mí mismo. Quítatelo. Levantó la vista, sobresaltada por la brusquedad de mi tono. ¿Qué? El anillo, dije, señalando su mano. Mi voz era baja pero firme. Quítatelo. No te lo quedes. No tienes derecho a llevarlo. No después de todo esto. No después de lo que hiciste y cómo te comportaste. Sus ojos se abrieron con una sorpresa casi infantil, y por un momento pareció que iba a negarse, a argumentar, a intentar manipular. Pero mi mirada, la frialdad en mi rostro, la falta total de vacilación en mi voz, debió convencerla. Lentamente, con movimientos torpes y temblorosos, se quitó el anillo de compromiso de su dedo anular. El pequeño círculo de metal, brillante y caro, pareció pesar 1 tonelada al quitarlo. Con un gesto lento y deliberado, lo colocó sobre la mesita de centro, entre nosotros. Era un símbolo final de la ruptura, un puente quemado definitivamente. Se quedó sentada por un momento, mirándome, con una expresión de derrota en el rostro, como si todavía esperara que cambiara de opinión, que dijera algo, cualquier cosa, que pudiera arreglarlo todo. Que pudiera devolverle el anillo, que pudiera retroceder el tiempo. Pero yo solo la miré de vuelta, mi rostro impasible, mi decisión firme e inamovible. No dije nada. No había nada más que decir. ¿De verdad, esto es todo, Mateo?, preguntó finalmente, la voz apenas un susurro, quebrada por la emoción, pero no por el arrepentimiento que yo pudiera creer. ¿Simplemente se acabó así? Sí, Elena, dije, mi voz firme y sin vacilar, cada palabra resonando en el silencio del salón. Se acabó. Estoy hecho. Se terminó. No soy una opción, Elena. No puedes poner nuestra relación en pausa para irte a explorar tu pasado o ver si lo que tienes en otro lado funciona, y luego regresar meses después, cuando te conviene, esperando que esté aquí, esperándote. Listo para retomar donde lo dejamos. Eso no es amor, Elena. Eso es egoísmo. Y yo merezco más que eso. Sus labios temblaron visiblemente, como si quisiera decir algo más, quizás suplicar, quizás maldecir, no lo sé. Pero no dijo nada. En lugar de eso, se levantó lentamente del sofá, con la mirada baja, y caminó en silencio hacia la puerta. Me quedé sentado, observándola irse. Sentí que con su partida se iba la última chispa de lo que fuimos, del futuro que habíamos soñado. Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor residual, me sentí libre. Esa noche, después de que Elena se fuera, me quedé sentado en el sofá, mirando el anillo que descansaba sobre la mesita de centro. Brillantemente pulido, un símbolo de un futuro que ya no existía. Se sentía surrealista, como si los últimos meses, todo el drama, el dolor, el engaño, el regreso de Elena, la confrontación final, todo hubiera sido un sueño retorcido del que no podía despertar. Pero al sentarme allí, en el silencio de mi departamento, con el anillo como prueba tangible, una cosa quedó perfectamente clara, había tomado la decisión correcta. Dolía muchísimo, pero había defendido mi valor. No iba a permitir que nadie me tratara como una opción secundaria, como un plan B, como algo que podían poner en pausa y retomar a conveniencia. Merecía algo mejor que eso, y finalmente, después de mucho dolor y confusión, estaba listo para defender mi propio autorrespeto. Elena se había ido, y aunque la tristeza persistía, se mezclaba con una inmensa sensación de alivio y de paz interior. Las secuelas de la ruptura se extendieron más allá de mi esfera puramente emocional y personal. La amenaza velada de Elena al irse, te arrepentirás de esto, no creas que esto queda así, no fue una frase vacía lanzada al aire en un momento de rabia. No tardó en manifestarse, primero de formas sutiles y luego de maneras más directas e inquietantes. Empezaron a circular rumores entre amigos mutuos. Amigos en común me comentaban, con cierta incomodidad, que Elena, o quizás su madre, doña Sofía,
actuando como su emisaria, había estado diciendo cosas negativas sobre mí, insinuando que yo la había dejado de la noche a la mañana, que ya la había olvidado y que estaba saliendo con otras personas, intentando claramente justificar su propio comportamiento o hacerme quedar mal ante nuestro círculo social compartido. Los chismes me irritaban profundamente, me parecían una extensión de su manipulación, pero no me sorprendían. Era su forma de distorsionar la realidad para no enfrentar su culpa, para victimizarse. Pero luego, la amenaza tomó una forma más tangible y perturbadora, el acecho. Al principio, pensé que era paranoia mía, secuelas de la tensión y el estrés. Vi un coche parecido al suyo aparcado a varias calles de mi departamento una tarde, cuando volvía del trabajo. Lo descarté como una coincidencia. Luego, una semana después, la vi de pasada en el supermercado al que suelo ir, y pareció esconderse rápidamente en otro pasillo al verme. Otra coincidencia, me dije, intentando convencerme. Pero empezó a pasar más a menudo, con una frecuencia que ya no podía atribuir a la casualidad. La veía cerca de mi trabajo a la hora de salida, o en cafés por mi barrio los fines de semana. Siempre a cierta distancia, actuando como si estuviera ocupada con su teléfono, como si no me viera, pero yo sabía, con una certeza helada, que estaba allí. Observando. Era inquietante. No intentaba hablarme, no hacía una escena, no se acercaba directamente, simplemente estaba, presente. Una sombra persistente en mi periferia, una vigilancia silenciosa que me ponía los nervios de punta. Intenté cambiar mis rutinas, tomar rutas diferentes para ir al trabajo, ir a otros supermercados, pero parecía que ella encontraba la manera de estar cerca, de hacerse notar sin interactuar. La tranquilidad y la paz que había empezado a ganar se vieron empañadas por esta extraña y silenciosa vigilancia. Sentía que mi espacio personal estaba siendo invadido, que su obsesión no había terminado con la ruptura. Era su forma retorcida de ejercer algún tipo de control, de recordarme que no había terminado con nosotros en su cabeza, de cumplir su amenaza de hacerme arrepentir, de hacerme sentir incómodo. En medio de este estrés y esta extraña situación, Mía, la amiga de Elena, y la misma con la que me había reunido brevemente antes, me contactó de nuevo. Ella también había oído los rumores que circulaban, quizás incluso había notado la actitud extraña de Elena. Me envió un mensaje preguntando cómo estaba, si todo estaba bien, si necesitaba algo. A pesar de mi recelo inicial, pensando en cómo se conectaba todo con Elena y el posible chisme, valoré su genuina preocupación y el apoyo que me había ofrecido en el pasado, en los momentos más difíciles de la ruptura. Respondimos mensajes un par de veces. Me dijo que Elena estaba pasando por un momento difícil, que no la reconocía, pero sin dar detalles específicos de su comportamiento conmigo. Se ofreció a tomar un café o comer algo, solo para hablar y para asegurarse de que yo estaba bien. Aunque estaba cauteloso, sentía que necesitaba hablar con alguien más allá de mi círculo íntimo, alguien que pudiera tener una perspectiva diferente y que ya estuviera tangencialmente involucrado en el drama. Acepté su invitación para un café, dejando claro, amablemente, que solo buscaba una conversación amistosa, nada más. Quedé con Mía para tomar un café en un local discreto. La atmósfera fue relajada, al menos al principio. Hablamos de cosas triviales, de cómo iban nuestras vidas, de trabajo. Mía fue, como la vez anterior, una buena oyente y se mostró empática con el difícil proceso que había vivido. Me sentí un poco más ligero después de hablar con ella, después de compartir parte de la carga con alguien fuera de mi círculo inmediato. Durante la conversación, Mía hizo algunos comentarios que me hicieron pensar, quizás sin darse cuenta, sobre la situación de Elena. Y al final del café, Mía me miró con una expresión seria pero amable, casi protectora. Mateo, de verdad, y te lo digo sinceramente, dijo, con una calidez genuina, eres un gran tipo. Y te mereces ser feliz. Mereces a alguien que te valore de verdad, que no te dé por sentado, que sepa lo que tiene. Sus palabras fueron amables, llenas de buena intención, pero sentí una ligera incomodidad ante la posibilidad de que mis límites no estuvieran lo suficientemente claros. O de que ella tuviera esperanzas que yo no podía corresponder. Le agradecí sinceramente su apoyo y su amistad, y volví a ser claro, amablemente pero con firmeza,
en que en ese momento solo buscaba amistad y recuperarme, que no estaba listo para nada más. Poco después de esa reunión con Mía, el acecho de Elena se intensificó de forma notable. No sé exactamente cómo se enteró de que estuve con Mía. Quizás Mía publicó una foto inofensiva en redes sociales donde aparecíamos juntos en el café, o quizás algún amigo mutuo que nos vio, como Carlos, o algún otro conocido, se lo comentó a Elena o a su madre. En cualquier caso, la noticia, probablemente distorsionada por el chisme y la propia percepción retorcida de Elena, llegó a ella y pareció enfurecerla de una manera desproporcionada. Para su mente, supongo, significaba que yo la había reemplazado rápidamente, y encima con su amiga, lo cual, en su lógica posesiva, era una doble traición mía. El acecho dejó de ser sutil. Se volvió más frecuente, más descarado, casi agresivo en su persistencia. Me esperaba fuera de mi edificio más a menudo, a veces durante periodos largos. Una vez, cuando salí a comer con Javier, la vimos sentada en un coche aparcado al otro lado de la calle, a plena vista, mirando fijamente hacia el restaurante. Fue escalofriante, nos sentimos como animales en un zoológico. Otro día, la vi seguirme a varias cuadras mientras caminaba a hacer un recado, manteniendo una distancia, pero sin disimulo. La veía en lugares que no frecuentaba antes, como si estuviera investigando mis hábitos para estar presente. No intentaba acercarse para hablar, su objetivo no era la comunicación. Era una forma de acoso silencioso, una demostración de su presencia, un recordatorio de su obsesión y de su amenaza incumplida de hacerme arrepentir. Esta vigilancia constante y no deseada me agotaba emocionalmente, me ponía ansioso. Sentía que mi espacio personal y mi tranquilidad estaban siendo invadidos de forma persistente. Era su forma retorcida de ejercer algún tipo de control sobre mí, de recordarme que en su cabeza, la historia no había terminado, de cumplir su amenaza de una manera perturbadora. Fue después de uno de esos episodios particularmente inquietantes, tal vez después de verla aparcada cerca de mi edificio por tercera vez en una semana, o de notar que me seguía durante más tiempo de lo normal, que encontré algo. Estaba volviendo a casa una tarde, y al acercarme a mi coche, aparcado en la calle, vi una nota doblada atrapada bajo el limpiaparabrisas. Sabía de quién era antes incluso de tocarla, reconocí su letra al instante. Cogí la nota con precaución. La abrí. No era una disculpa, no era una explicación sincera, no era una rendición. Era una mezcla tóxica y manipuladora de autocompasión, estoy destrozada sin ti, Mateo, no sé cómo seguir mi vida, justificaciones retorcidas, todo pasó tan rápido, la presión me confundió. Lo de Diego no significó nada, fue solo el pasado que se cruzó, intentar culparme sutilmente, te alejaste, no me entiendes, nunca me entendiste del todo, estás siendo cruel ahora, recuerdos nostálgicos manipuladores. ¿No te acuerdas de X momento feliz que vivimos? ¿Cómo puedes tirar eso a la basura? Y una insistencia desesperada en que podíamos arreglarlo, que nuestro amor era real, que estábamos destinados a estar juntos y que yo estaba cometiendo un error terrible al dejarla ir. Era un intento burdo y desesperado de evocar lástima, de sembrar la duda, de manipularme para que volviera. No mencionaba el acecho, por supuesto, pero el contexto en el que encontré la nota, después de días de su vigilancia, la hacía aún más perturbadora. Leer esa nota, después de semanas de acecho silencioso y la forma en que me había tratado, no me hizo sentir compasión. Me confirmó, una vez más, que Elena seguía completamente perdida en su propio egoísmo y en su incapacidad para enfrentar la realidad y asumir la responsabilidad de sus actos. No había arrepentimiento real, solo desesperación manipuladora. La nota solidificó mi resolución de que había tomado la decisión correcta al terminar la relación y que necesitaba poner fin a su comportamiento acosador. Me hizo darme cuenta de que no solo la relación era insalubre, sino que ella misma parecía estar lidiando con problemas más profundos que yo no podía, ni quería, solucionar. La nota, combinada con el acecho constante y cada vez más descarado, me hizo darme cuenta de que no podía seguir ignorando la situación. Elena no iba a parar por sí sola, y su comportamiento estaba empezando a afectar seriamente mi tranquilidad y mi sensación de seguridad. Necesitaba ponerle fin de una vez por todas, de una manera que fuera decisiva pero que evitara, en lo posible,
una confrontación directa que pudiera escalar. Consideré varias opciones. Podía intentar hablar con ella en persona de nuevo, pero temía su reacción impredecible y no quería arriesgarme a una escena o a poner en peligro mi seguridad emocional o física. Podía seguir ignorándola, pero el acecho no cesaba. Podía hablar con mis amigos o con tía Clara sobre esto, pero sentía que era un problema que tenía que intentar resolver yo primero, sin alarmarlos demasiado si podía evitarlo. Podía considerar involucrar a la policía si el acecho continuaba o escalaba a algo más amenazante. Pero antes de llegar a eso, quería intentar un último recurso, una comunicación clara, firme y definitiva, hecha de una manera que dejara un registro. Decidí enviarle un mensaje de texto. Un mensaje que fuera conciso, que no dejara lugar a dudas, que estableciera límites claros y que mostrara que yo era plenamente consciente de su comportamiento. Algo que fuera mi última palabra sobre el tema de su presencia en mi vida. Algo que la obligara a enfrentar el hecho de que yo sabía lo que estaba haciendo y que no lo iba a tolerar. Cogí mi teléfono. Respiré hondo para calmar mis nervios. Abrí la aplicación de mensajería y busqué su contacto. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo el mensaje que llevaba días formulando en mi cabeza. Quería que fuera directo, sin emoción, solo hechos y límites. Escribí: Elena, sé que me estás siguiendo. Te he visto en varios lugares, cerca de mi casa, de mi trabajo, en otros sitios. Necesito que sepas que soy consciente de tu presencia. Esto tiene que terminar. Nuestra relación se acabó, y no voy a cambiar de opinión. No hay vuelta atrás posible. Entiendo que quizás sea difícil para ti, pero este comportamiento de seguirme no es sano para ninguno de los dos y me está causando malestar. Por favor, deja de contactarme de cualquier manera y de acercarte a mí. Necesito que respetes mi espacio y mi decisión de seguir adelante con mi vida. Si este comportamiento de acecho no cesa de inmediato, me veré obligado a considerar otras opciones para asegurar mi tranquilidad y mi seguridad. Espero sinceramente que no lleguemos a eso. Por favor, déjame seguir mi camino en paz. Leí el mensaje varias veces. Era firme, ponía un límite claro al mencionar que la había visto, establecía las consecuencias de no parar, considerar otras opciones y reiteraba que la relación había terminado. No daba espacio para la discusión, la manipulación o las excusas. Era un acto de autopreservación y de recuperación del control. Finalmente, con la mandíbula apretada por la determinación, pulsé enviar. No hubo respuesta a mi mensaje. Ni en ese momento, ni en los días siguientes. No la esperaba, sinceramente. Pero, para mi inmenso alivio, el mensaje tuvo el efecto deseado. El acecho cesó. Al día siguiente de enviar el mensaje, su coche no estaba aparcado en mi calle. No la vi cerca de mi trabajo. Los días pasaron sin avistamientos, sin sentir esa mirada constante sobre mi nuca. Sentí que, por fin, la sombra que había estado planeando sobre mí durante meses se había disipado por completo. La paz que tanto anhelaba, una paz verdadera y duradera, comenzó a instalarse. Mía me contactó un par de veces más después de eso. Había oído por los chismes que la cosa se había puesto tensa de nuevo. Fui honesto y amable con ella, pero mantuve los límites claros y firmes que había establecido. Le expliqué, sin entrar en demasiados detalles escabrosos sobre el acecho, que necesitaba alejarme completamente del drama con Elena y concentrarme en sanar y en mí mismo. Le reiteré que valoraba su amistad y su apoyo en un momento difícil, pero que necesitaba evitar cualquier complicación adicional o cualquier cosa que pudiera reavivar el conflicto. Establecí límites claros pero respetuosos, asegurando que nuestra relación se mantuviera estrictamente platónica y sin potenciales malentendidos. Ella, para mi alivio, lo entendió y respetó mi postura, mostrando una madurez que contrastaba con la de Elena. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me di cuenta de cuánto había crecido y cambiado. Fue un proceso increíblemente doloroso, lleno de confusión, traición, angustia y miedo. Perdí a la persona con la que creí que pasaría el resto de mi vida de la forma más inesperada y cruel. Tuve que desenterrar un futuro entero, pedazo a pedazo. Enfrenté la deshonestidad, el egoísmo, la manipulación y, finalmente,
un comportamiento inquietante. Pero a través de todo eso, también descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Aprendí a defenderme, a poner límites claros, a no aceptar menos de lo que merezco. Aprendí a confiar en mi intuición y en los consejos de mi tía Clara y Sofía. Aprendí que merezco honestidad, respeto, transparencia y un amor verdadero y recíproco, no ser la opción de reserva de nadie, el plan B para cuando lo que buscas en otro lado falla. La cicatriz de lo que pasó con Elena siempre estará ahí, un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza y lo profundo que puede ser el dolor de la traición. Pero ya no me define. Ya no me quita el sueño. La paz que siento ahora no es solo la ausencia de problemas o drama, es la presencia de autorrespeto, de dignidad recuperada y la certeza de haber tomado las decisiones correctas, por difíciles que fueran en su momento. Estoy reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, con la ayuda invaluable de mis verdaderos amigos, Javier y Sofía, y la sabiduría tranquila de mi tía Clara. El anillo de compromiso, ese símbolo de un futuro roto, sigue guardado en un cajón, un recordatorio silencioso de una lección aprendida. El futuro aún es incierto, como el de todos, pero por primera vez en mucho tiempo, lo miro sin miedo, listo para lo que venga, sabiendo mi valor y negándome a conformarme con menos de lo que merezco. Ya no soy el hombre que esperaba, preocupado, en la oscuridad. Soy el hombre que eligió la verdad, el respeto propio, y la luz. Gracias por escuchar mi historia. Fue difícil revivirla, pero quizás compartirla ayude a alguien más que esté pasando por algo similar. Si tienen alguna experiencia parecida o algún consejo que me quieran dar ahora que estoy en este nuevo capítulo, déjenlo en los comentarios. Cuídense mucho, valoren a quienes los valoran de verdad, y recuerden siempre que su valor no depende de si alguien los elige o no. Eligen ustedes mismos, cada día.